Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Carol y hoy vamos a estar revisando el tema de infección de piel y partes blandas. Bien, en cuanto a una breve introducción, hay que saber que este es un grupo heterogéneo de condiciones que pueden afectar distinta profundidad de la epidermis hasta la fascia superficial y en algunos casos el músculo. Son muy importantes debido a que son patologías muy frecuentes y pueden ir desde infecciones superficiales hasta ya, como lo dije, algunas que afectan el músculo y que pueden ser muy complicadas y por ende pueden llegar a requerir también una resolución quirúrgica. Estas se clasifican según el grado de extensión, siendo no complicadas que solo comprometen estructuras superficiales, complicadas que pueden llegar hasta el tejido subcutáneo y el músculo, y infecciones con necrosis muscular como la fascitis necrotizante y la mionecrosis. La fascitis llega hasta la fascia superficial y la mionecrosis, como su nombre lo dice, hasta el músculo. Bien, en cuanto a la fisiopatología, hay que saber que las infecciones de piel y partes blandas dependen de una interacción entre factores del huésped, una puerta de entrada y factores propios del microorganismo. Entonces, entre los factores predisponentes destacan algunas cosas como traumatismos, corticoides, obesidad, linfedema e insuficiencia venosa, que al final es porque causan edema en la zona y pueden tener mayor predisposición a que este edema se pueda llegar a infectar. Y los factores protectores de la piel son el pH, sustancias antibacterianas, inmunoglobulinas locales y la flora normal. Lo más importante es la indemnidad de la piel para que esas infecciones no se produzcan. Entonces, ante una puerta de entrada como un traumatismo, lo que pasa es que el Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, que son los microorganismos más importantes en estas infecciones, porque están en la flora cutánea de manera normal, entran y básicamente superan los factores protectores de la piel y causan la infección clínica. Bien, ahora vamos a ver primero las infecciones superficiales. En primer lugar, tenemos el impétigo. Esta es una infección que compromete la epidermis superficial y es más frecuentemente vista en niños. Las manifestaciones clínicas son como vesículas o ampollas que se rompen y dejan costras melicéricas, que básicamente esto solo se refiere al color que es como medio pardo, medio dorado. Estas son pruriginosas e indoloras y se ubican mayormente en periorificiales como boca, cara y extremidades. Los agentes frecuentes son Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, o en algunos casos también pueden estar ambas. Y el tratamiento es principalmente aseo con suero fisiológico y antibióticos tópicos, que claramente cubran gram positivos, porque son los microorganismos más frecuentemente que causan esta infección, ¿verdad? También en algunos compromisos sistémicos podemos agregar otros antibióticos. Bien, en segundo lugar, el ectima. Esta infección compromete tejidos subdérmicos y se presenta, como se ve en la imagen, como ulceraciones con bordes violáceos, son levantados y cubiertos por costras amarillas. Generalmente se dan en extremidades inferiores. Los microorganismos de nuevo se repiten un poco, siendo Streptopiógenes y Staphylococcus aureus, y el tratamiento consiste en aseo, curaciones y antibióticos tópicos, como la mupirocina, muy similar a la infección anterior que vimos. Y aquí se ve una imagen de la capa a la que afecta. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las infecciones purulentas. En primer lugar está el absceso. Este corresponde a una acumulación de pus en la dermis y tejidos cutáneos profundos. Clínicamente se ve como un nódulo rojo que es doloroso, sensible y puede fluctuar y mide unos pocos centímetros. El agente principal de estas infecciones es el Staphylococcus aureus y su tratamiento consiste en incisión y drenaje, que generalmente se realiza en muchos casos, pero igual tienen que correlacionarlo con la clase, ¿verdad? Porque algunos profesores pueden decir algo un poco diferente y también según el tamaño se puede asociar o no a antibióticos o también a ciertos factores del paciente como inmunocompromiso o compromiso sistémico. Y aquí están las opciones que podemos asociar. Bien, y en segundo lugar, de infecciones purulentas tenemos el forúnculo y el carbunco. Estas son infecciones del folículo piloso que se extienden hasta el tejido subcutáneo, como podemos ver en la foto de la izquierda abajo. Aquí se ve cómo está infectado asociado al folículo piloso, ¿verdad? Bueno, el carbunco es similar, pero la diferencia con el forúnculo es que compromete varios folículos pilosos adyacentes y forma una masa inflamatoria con pus. Este llega a la dermis y el sitio más frecuente es la zona posterior del cuello. El agente clásico es Staphylococcus aureus y el manejo
a modo general es incisión y drenaje asociado o no a antibióticos en ciertos casos, como suele ocurrir, ¿cierto? La idea importante de estos es que sepan que acá el forúnculo y el carbunco son infecciones que afectan al folículo piloso, ¿cierto? Y generan pus. Bueno, en cuanto a infecciones que son extensas pero no generan pus, tenemos en primer lugar a la erisipela. Esta compromete la dermis superficial y vasos linfáticos y sus localizaciones más frecuentes son, como vemos, la principal, miembros inferiores y también en algunos casos en la zona malar del rostro. Esto clínicamente se observa como una lesión eritematosa que evoluciona muy rápido y sus bordes son bien delimitados y son levantados, dolorosa, brillante, roja y tensa. A veces puede generar piel de naranja y adenopatías y también en algunos casos fiebre. Lo importante de eso también es que es bien delimitada, debido a que esta nos va a dar la principal diferencia como al examen físico respecto a la celulitis, que sus bordes no son bien definidos. Y bueno, a la derecha se ve una foto que, si bien se observa que está muy bien delimitada y es muy eritematosa y brillante la herida, ¿cierto? El diagnóstico, como la mayoría de estas infecciones, es clínico principalmente, y también tenemos ciertos factores predisponentes. Entre estos destacan la estasis venosa o linfática, obstrucción linfática, edema preexistente en la zona, que básicamente es como el mecanismo que se comparte en la mayoría de estos factores predisponentes, el que haya edema, y eso sería. Bueno, los principales microorganismos que generan esta infección es Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus en algunos casos. Y el tratamiento incluye claramente analgesia y también antibióticos. Este podría ser cefadroxil, que es una cefalosporina de primera generación, entre otros, que básicamente cubran gram positivo, ¿verdad? Y en ciertos casos severos, que puede darse, o sea, que se definiría como una afectación de más de un tercio de la extremidad, que el paciente tenga muchas comorbilidades o que estas estén descompensadas, hay que evaluar si es necesario una hospitalización o también asociar una terapia antibiótica endovenosa. Bien, en segundo lugar tenemos la celulitis. Esta infección compromete la dermis profunda y el tejido subcutáneo. Los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus y en menor grado un poquito Streptococcus pyogenes. Y clínicamente estas se presentan como una lesión plana con eritema, edema, dolor, calor local y bordes difusos, como se ve en la imagen, ¿verdad? Que es la que nos hace la principal diferencia con la erisipela. Bien. Y bueno, acá tenemos algunas causas que son diferentes mordeduras o diferentes heridas que se pueden generar en ciertos contextos que nos predisponen a tener un mayor riesgo de infección un mayor riesgo de infección y que esta infección sea una celulitis, por así decirlo, ¿verdad? El diagnóstico, como ya sabemos, clínico y en muy pocos casos se hace exámenes de laboratorio e imágenes. Bien, y acá pueden revisar después qué microorganismos se asocian a qué tipo de mordedura, etc. Bueno, el tratamiento de esas lesiones incluye medidas generales como analgesia, ¿verdad? También lo importante de esto es marcar la extensión de la lesión. Generalmente se marca como con un marcador, que es básicamente para ir siguiendo la lesión y ver cómo esta puede ir disminuyendo o, si bien no queremos que ocurra, puede llegar a aumentar. Y bien, los antibióticos básicamente generalmente son de 5 días, pero esto se va a definir según la extensión y según la respuesta del paciente a los antibióticos. También en algunos casos puede haber drenaje quirúrgico, pero lo principal es lo que está en la primera línea, ¿verdad? Y también uno dice generalmente que a las 48-72 horas de tratamiento deben disminuir un poco los signos inflamatorios. Si no, hay que pensar siempre en una complicación. Bien, y también en algunos casos se puede decir que puede quedar un poco de eritema residual al acabar los antibióticos, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, la infección no haya estado cediendo, etc. Y aquí están los antibióticos que generalmente se usan, que son los que ya hemos venido viendo varias veces: cefazolina, cefadroxil, cloxacilina, etc. Bien, acá tenemos una tabla comparativa que pueden ponerle pausa para verla un poco más, pero es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La erisipela es una infección con procesos levantados y bien delimitados que afecta hasta los vasos linfáticos y tiene una apariencia brillante y roja. Y la celulitis tiene una apariencia menos
por así decirlo, como menos ruidosa y compromete hasta el tejido subcutáneo y los bordes son no tan bien delimitados. Bien, en cuanto a las mordeduras, rápidamente, eh, son heridas muy frecuentes y bueno, estas son frecuentes, ¿verdad? Y especialmente se dan por perro, luego gatos y luego humanos, que eso se suele ya dar en niños chicos más que todo. El riesgo principal es la celulitis y los agentes más frecuentes se relacionan con la flora del animal. En perros está la flora cutánea porque se dice que la herida causada por los perros no está profunda. En gatos está la flora oral y también otros microorganismos que se pueden ver es la pasteurela. El tratamiento a modo general es que hay que evaluar si hay complicaciones. En caso de que haya, se hospitaliza, se hace aseo y debridamiento y se da antibiótico. La terapia antibiótica es más que todo en ciertos casos, que es lo que podemos ver acá, que hace que haya más riesgo para el paciente que ésta se infecte, ¿verdad? Que sería como que la injuria sea moderada severa, que haya edema, que sea una herida profunda, herida en ciertos lugares como cara, mano, pie o genitales, y que se comprometa articulaciones, etcétera. Y el principal antibiótico que se da en este tipo de heridas, que es básicamente como que uno lo asocia al tiro como mordeduras, amoxiclav. Y eso, bueno, la cantidad de días que se da puede variar, pero en general uno asocia este tipo, bueno, esta terapia antibiótica a las mordeduras, ¿verdad? Pero igualmente uno eh, le gusta saber qué agente causó la mordedura para saber qué flora o qué microorganismo es el más frecuentemente que sea el agente patógeno y ahí ir ajustando la terapia antibiótica. Bueno, y lo importante saber es que toda mordedura con más de 8 horas de evolución debe considerarse infectada, incluso si no se ve al examen físico. Bueno, ahora las infecciones más complicadas, por así decirlo, que son las necrotizantes. A modo general, estas infecciones son cuadros graves con mucha destrucción tisular y puede ir desde la epidermis hasta tejidos musculares profundos. La fisiopatología incluye trombosis que lleva a isquemia y finalmente necrosis. Y son infecciones de progresión rápida, por lo que importantemente hay que decir que si uno tiene la sospecha, al tiro piensa en antibióticos y tratamiento quirúrgico. La clínica, bueno, tiene varios signos de alarma, que son, por ejemplo, que haya celulitis, pero que también haya, por ejemplo, compromiso sistémico, más que fiebre, porque ya podemos ver que la fiebre también se da en infecciones que vimos antes, puede asociarse a hipotensión, taquicardia e incluso shock. También puede haber necrosis de la piel, presencia de gas en tejidos blandos y bulas, que son vesículas llenas de líquido. Y bueno, los factores de riesgo son muchos que vimos también antes, que haya drogadicción endovenosa, diabetes, obesidad, trauma, etc. Acá vemos cómo la fascitis necrotizante afecta hasta la fascia muscular. Bien. Oh, perdón, me fui. Ya, acá es un esquema que encontré en Google, que encontré muy bueno, que le voy a poner pausa para revisarlo más a profundidad, pero es básicamente cómo progresan las infecciones de la piel hasta llegar a una fascitis necrotizante y podríamos decir que a necrosis del músculo, ¿verdad? Bien. Perdón, es que estoy un poco enferma. Ya, ahora en cuanto a la fascitis necrotizante y la gangrena de Fournier, que son las principales infecciones necrotizantes que vamos a ver ahora, en cuanto a la clínica de la primera, es que esta puede tener un aumento de volumen, edema duro, flictenas hemorrágicas, bulas, fiebre y compromiso sistémico, ¿verdad? Y los agentes pueden ser tipo 1, que es polimicrobiana, que es lo que uno generalmente siempre asume. Y entonces bueno, hay que enfocarse en cuando uno asume polimicrobiana a cubrir los patógenos que básicamente constituirían ese tipo de lesión, como bacilos gram negativos, positivos y anaerobios, ¿verdad? Y en algunos casos también puede decirse que es monomicrobiana, pero es poco frecuente. Bien, el diagnóstico se hace con, bueno, lo principal que siempre se habla es que es clínico y puede ser apoyado o confirmado con imágenes. Imágenes como el TAC y también cierto estudio microbiológico que se hace durante la exploración quirúrgica. En el TAC uno puede ver gas en el tejido, ¿verdad? Eso, pero hay que saber siempre que si uno tiene una alta sospecha clínica, no hay que retrasar los antibióticos empíricos para esperar una imagen, ¿verdad?
Bien, y en cuanto a la gangrena de Fournier, es básicamente una fascitis necrotizante en la región genital, que puede incluir perineo, pene y pared abdominal. Tiene ciertos factores predisponentes como que haya trauma en la zona perineal, infección perirectal o perianal y cirugía del área. Y los agentes son básicamente los mismos de la fascitis necrotizante. Bien, en cuanto al manejo de estas lesiones o de esas infecciones, hay que saber que en fascitis necrotizante, bueno, en ambos es inmediato. A término general, hay que hospitalizar en UCI, se usan antibióticos empíricos de amplio espectro y la cirugía es inmediata para debridar. Y también recordemos que la cirugía nos sirve para sacar una muestra de estudio microbiológico. Entre los esquemas que se consideran, porque uno asume que es polimicrobiana, ¿verdad? Se usa generalmente ceftriaxona con clindamicina y ya en segunda opción puede ser piperacilina con tazobactam y ya en tercera opción, cuando hay alergia a los betalactámicos, puede ser quinolona con clindamicina. En las heridas cortopunzantes, como vimos también en las mordeduras, se puede asociar la vacuna antitetánica y también siempre analgesia, porque el paciente va a tener mucho dolor. Y bueno, ya se llama también a cirujano, porque recordemos que este manejo es clínico y quirúrgico. Y en la gangrena de Fournier es, bueno, está resumido, pero básicamente lo mismo que se hace en la fascitis necrotizante. Lo importante de destacar acá es la sinergia que se crea entre la clindamicina y el betalactámico, que sería la ceftriaxona, porque los betalactámicos son eficaces en las bacterias en crecimiento, pues inhibe la pared, o sea, la síntesis de la pared, ¿verdad? Pero esto nos sirve en cuando la bacteria está en una fase estacionaria, es decir, no creciendo activamente. Y por esto es muy útil la clindamicina, porque esta inhibe la síntesis de proteínas y por ende la producción de toxinas por Streptococcus pyogenes. Entonces básicamente uno lo ataca cuando la bacteria está replicando y la otra lo ataca cuando la bacteria está, por así decirlo, quieta. Y bien, acá tenemos una tabla que les agregué que dice básicamente lo que ya he venido diciendo. Cómo diferenciar una infección necrotizante de una no necrotizante es que la necrotizante se asocia a edema, bulas, mucho dolor desproporcionado a lo que uno ve, que no responde al tratamiento inicial, toxicidad sistémica como fiebre, taquicardia y hipotensión. En la infección no necrotizante hay un más menos porque recordemos que también pueden tener fiebre, pero eso no incluye que haya mucha gravedad, por así decirlo, o sea, en sentido como que si la infección no está extendida puede llegar a haber fiebre, pero no puede haber como hipotensión, eso ya quiere decir que hay un compromiso más extenso, ¿verdad? Y bien, ahí le pueden poner pausa y para analizar un poco la tablita y eso sería. Ahora, respecto al caso clínico, tenemos que una paciente femenina de 76 años con antecedentes mórbidos de diabetes e insuficiencia venosa crónica, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de aumento de volumen, dolor y enrojecimiento en la pierna izquierda. Este inició de manera progresiva junto a sensación febril y malestar general, y comenta que días antes presentó una fisura en el pie ipsilateral. Al examen físico, tú ves una placa eritematosa mal delimitada, caliente, dolorosa a la palpación, con edema en la cara anterior de la pierna. No hay fluctuación ni secreción purulenta, tampoco crepitación, bulas ni necrosis, y los signos vitales son temperatura 38.2, frecuencia cardíaca de 96 y presión arterial de 128,76. Entonces ahora les haré unas cuantas preguntas sobre esto. Bien, ¿qué factores existen? O sea, bueno, en primer lugar, si existen o no, y qué factores serían de riesgo o predisponentes para que esta paciente tenga una infección de piel y partes blandas. Les dejo un momento para pensar. Y la respuesta sería que sí hay, y los factores serían la diabetes, la insuficiencia venosa crónica y el trauma reciente. En segundo lugar, ¿qué diagnóstico sospecharían? Y la respuesta sería una celulitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les dice el examen físico, es una placa eritematosa mal delimitada, ¿cierto? Que no, lo principal que hay que descartar también es que no haya compromiso sistémico. Y acá dice que los signos vitales en general están bien, ¿verdad? Tiene un poco de fiebre, pero no hay mucho más, ¿verdad? La frecuencia cardíaca está bien, la presión también, no está hipotensa, no podríamos decir que hay shock. La paciente está vigil, orientada, nos dio la anamnesis y eso sería. Y también no hay crepitaciones, bulas, necrosis, que sería lo que al examen físico uno lo haría pensar en una infección necrotizante, ¿verdad?
Y bueno, también tenemos una puerta de entrada típica y un factor de riesgo típico, que sería la insuficiencia venosa. Y en tercer lugar, ¿qué patógeno esperaríamos de esta lesión pensando que nuestra sospecha es una celulitis? Les dejo un tiempo para pensar. Y sería el Staphylococcus aureus. Eso sería todo. Espero que les haya servido un poco la cápsula y espero que estén bien. Hasta luego.